¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más de su materia Lengua Materna Español de segundo grado. En esta y en las siguientes clases estudiaremos qué son las historietas y los elementos necesarios para que aprendas a realizar una. Aunque hay personas que piensan que las obras literarias solo pueden encontrarse en libros con mucho texto, esto no es así. Como estudiaste en sesiones anteriores, existen diversas maneras de presentar la información de un texto: continua, discontinua y mixta, y cada una debe leerse de forma diferente. Bueno, pues con los textos literarios sucede lo mismo. Una novela o un cuento no solo se pueden leer en formatos exclusivamente escritos, sino también en formatos gráficos. Observa el siguiente fragmento de una historieta. Ahora, lee el siguiente texto. Responde en tu cuaderno lo siguiente. Anota al menos 3 diferencias que encuentres entre los dos ejemplos. ¿Cuál de los dos se te facilitó comprender mejor? ¿Por qué? Como seguramente sabes, muchas de las historias de superhéroes que han sido llevadas al cine o adaptadas como series televisivas están basadas en historietas. Tal vez incluso eres un lector constante de ellas, por lo que estás familiarizado con la manera particular en la que presentan las historias. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué necesitarías aprender para realizar una? La historieta es un relato gráfico cuyos dibujos aparecen encuadrados en viñetas. Puede incluir o no texto, y cuando lo incorpora, este nunca ocupa un rol principal que minimice o prescinda de la ilustración. Como su definición indica, la historieta contiene un relato, por lo que, al igual que un texto completamente escrito, su estructura responde a la de cualquier otro tipo de narración: situación inicial, desarrollo y desenlace. Sin embargo, la historieta, al integrar ilustraciones, utiliza los siguientes elementos para contar el relato. Viñetas. Son figuras geométricas que contienen un momento de la historia y se organizan de manera secuencial, es decir, que siguen el orden en el que se presentan las acciones en la historia. Normalmente las viñetas se leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Calles son los espacios que hay entre viñeta y viñeta. Sirven para delimitar cada momento de la historia y permiten al lector identificar el paso del tiempo dentro de la historia. Globos. Es una de las herramientas fundamentales de la historieta para integrar texto e imagen, pues en ellos se expresa la voz o el pensamiento de los personajes. Existen diferentes tipos y cada uno sirve para determinar la manera en la que se está expresando el personaje, a través del pensamiento, de gritos, de susurros, etc. Cartuchos o textos de apoyo. Es el texto que está dentro o fuera de la viñeta y sirve para contextualizar o aclarar alguna acción o momento de la historia. Onomatopeyas. Son palabras que imitan un sonido. Normalmente se encuentran fuera de los globos y de los cartuchos, y en ocasiones tienen un tipo de letra distinto al del texto de los globos.
Al igual que en el cine, la historieta utiliza diferentes tipos de planos para cambiar la perspectiva del lector según lo requiera la historia. Un plano es la perspectiva visual que tienen las imágenes en las viñetas, es decir, es el recurso que hace que las ilustraciones se vean más cerca o lejos, de un lado o del otro, desde arriba o desde abajo, etc. Los tipos de planos son los siguientes. Plano detalle destaca objetos, gestos, expresiones importantes para la narración. Solo se visualiza una parte de la escena o del rostro. Primerísimo primer plano. Se utiliza para destacar gestos, situaciones o acciones. Suele verse el rostro completo. Primer plano. Muestra expresiones, sentimientos o diálogos de un personaje. En este aparece el rostro y algo de la parte superior del cuerpo. Medio plano. Se usa para mostrar una expresión, sentimientos o diálogos en una situación o postura determinada. Aparece la mitad superior del cuerpo. Plano general. Muestra el espacio o la escena donde transcurre la historia. Plano general lejano. Muestra todo un paisaje con lugares y escenas. Como decíamos, la historieta contiene un relato, por lo que, como toda narración, existe un ritmo en el que suceden las acciones. Por ejemplo, hay obras literarias en las que se dedica mucho tiempo a la descripción del ambiente en el que sucede un solo hecho, por lo que podríamos decir que tienen un ritmo lento. Sin embargo, hay otras en las que la narración se concentra. Por ejemplo, en el diálogo entre dos personajes que se encuentran después de no verse por muchos años y donde de manera interna cada uno recuerda el momento cuando se conocieron. De modo que en una sola acción se ha recorrido mucho tiempo dentro de la narración. En este caso podríamos afirmar que este relato tiene un ritmo rápido. En el caso de las historietas, existen 3 maneras para indicar al lector el ritmo en el que transcurren las acciones. El tamaño de las viñetas. Por ejemplo, una viñeta pequeña suele significar un momento corto de la historia. La distribución de las viñetas. Si recuerdas, las viñetas se leen de arriba a abajo y de izquierda a derecha, pero esto no significa que no sea posible acomodar las viñetas de tal manera que el historietista determine el ritmo de la historia mediante el uso de tamaños y posiciones distintas de las viñetas. Títulos o elementos gráficos que indiquen un cambio drástico en la temporalidad. A este fragmento de la historia se le conoce como episodio. En las obras escritas suelen utilizarse capítulos para indicar este tipo de cambios en la temporalidad y el ritmo de la narración. Tal vez antes de esta clase no habías pensado que las historietas que te gustan utilizan todos estos recursos para que las disfrutes. Responde en tu cuaderno. ¿Qué piensas que es lo más difícil para un historietista al momento de realizar un cómic? Es momento de practicar lo que has aprendido. Lee el siguiente fragmento de una historieta e identifica en tu cuaderno los siguientes elementos. Momentos de la historia que aparecen en cada una de las viñetas. Tipos de globos que se utilizan. Cartuchos o textos de apoyo en caso de que haya. Onomatopeyas. Tipo de plano que se usa en cada viñeta. Gracias por acompañarnos en una clase más de tu materia Lengua Materna Español de segundo grado. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.